Demos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo. Bienvenido, ministro. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los compañeros. Un saludo. Bueno, ayer se anunció el ajuste en el precio del café. Era una solicitud largamente planteada por los productores. Cuéntenos. Sí, efectivamente. Bueno, buenos días a toda Venezuela. El tema de un ingreso del productor es un elemento fundamental dentro de una política de desarrollo del campo venezolano. Y en ese sentido, año tras año, es obligante el análisis de la estructura de costos, de la revisión que se enfrentan los agricultores y sobre esa base establecer una banda que como gobierno responsable tenemos que siempre equilibrar entre lo que es un ingreso justo al productor, pero también el precio final hacia el consumidor. Ahora, parte de lo que se ha venido logrando en materia de constitución, de trabajo, de organización con el sector campesino, es que el precio no es la única determinante. De hecho, en la gran mayoría de los rubros de nuestro país es el precio, pero además toda una gama de políticas de desarrollo en el marco del socialismo. En ese sentido, luego de 3 meses trabajando con los caficultores, hicimos en 11 estados, se llevaron a cabo asambleas con los productores, desde los estados que son los más fuertes a nivel estratégico, como el caso del estado Portuguesa, el estado Lara, hasta el estado Sucre, el estado Yaracuy, donde gracias a la política de la revolución viene recuperándose la producción. Se hicieron asambleas, 3.840 productores, caficultores participaron en 4 áreas. Después de todo este análisis se le presentó al presidente lo que significa el tema del precio y se acordó entonces este incremento que pasa de prácticamente un 57% al 60% en términos promedio en lo largo de las 4 o 5 clasificaciones del café que en Venezuela se producen, desde el café lavado bueno A, que se encontraba en 747 bolívares el quintal, a 1.200, hasta las demás variedades que, bueno, más adelante podemos ir explicando cada una de ellas. Fíjese lo que ayer desde Globovisión razonaba el señor Leopoldo Castillo. Dice así: para el periodista Leopoldo Castillo, el gobierno nacional retiene el valor del producto a los agricultores. No vamos a aumentar hasta que estos empiecen a producir a pérdida, y hay gente que dice yo no voy a seguir produciendo esto. ¿Y qué hace el gobierno? Yo lo reviento y lo traigo de Nicaragua, le doy beneficios a Ortega, Ortega maneja eso políticamente y ese país es patria o muerte conmigo. Entonces el señor compara esta relación con Nicaragua. Por cierto, en Nicaragua la oposición está jugándose la carta de la violencia, ¿no? Sí, Después sí. de un contundente triunfo de Daniel Ortega, los factores de la derecha nicaragüense están fomentando disturbios, ya hay unos muertos allí, el gobierno está llamando a la calma y al reconocimiento de un resultado que parece incontestable. Bueno, pero el señor Castillo dice que los ajustes son insuficientes y que los pobres productores tuvieron el coraje de venir hasta acá solos, no los acompañó nadie y se formó el problema de orden público. Con un problema de orden público el gobierno arrugó. Ese es su razonamiento. Sí, mira, así como en los diferentes ámbitos donde se está dando la confrontación entre lo antiguo, entre lo del pasado, entre lo que significó el desastre del país y la nueva construcción, el mundo de la producción de alimentos, la agricultura, lo que significa un abastecimiento seguro, el venezolano no escapa de ese debate, de esa diatriba que tiene una característica en la cual los actores de la oposición, los actores del proceso de cambio, el beneficio para todo el pueblo, utilizan las armas que sean, la mentira, la difamación, el embuste, y evidentemente allí se hace necesario que nosotros corrijamos y cada día más evaluemos cualquier error que cometamos para no darle ningún tipo de excusa. Hay que mencionar indudablemente unos hechos que se ocurrieron acá, un grupo de 180 productores, específicamente el municipio de Unda, en la zona de Portuguesa y otros municipios de los alrededores, se trasladó. Tuvimos conversaciones largamente con los compañeros, yo particularmente he ido 2 veces a ese municipio, hemos conversado. Es normal que para nosotros, fíjate, si un atributo tiene la revolución, es asumir los debates que son fuertes, que son difíciles. En parte del debate con los compañeros es cualquier ajuste debe ser seriamente pensado, responsablemente analizado, por lo que significan las implicaciones hacia el consumidor final. Tampoco se trata, y lo hemos dicho, que la política de lograr enfrentar la inflación dependa del productor. Entonces parte de los equilibrios difíciles, equilibrios además que se ganan, entre otras cosas, porque tú no tienes un gobierno que no tiene favoritismo para ningún sector, sino que asume el debate con los actores allí plenamente. Insistir en el hecho,
Este precio fue producto de 3 meses de trabajo, 3 meses además donde 4 mesas se discutieron. La primera de ellas vinculadas efectivamente a propósito de lo que hicieron, lo proponían los propios productores, producción primaria. ¿Qué políticas concretas para incrementar la producción en nuestro país? La segunda, la estructura de costo. La tercera, la comercialización. Y la cuarta, la infraestructura. ¿Por qué insistimos en el componente de la mesa? Porque es pasar de una visión en donde la política la constituye en un grupo, un cenáculo, como ocurrió mucho en el pasado, la conciliación de élite, a una política que se debate y se construye en el propio campo. Ahora, los tiempos también son importantes, ¿no? Sí. Los tiempos, porque para un productor que se ve agobiado porque su producto no le genera la suficiente, el margen de rentabilidad necesario para mantener sus operaciones, oye, el tiempo puede ser una cosa clave, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos han planteado esto desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí. No hubo una respuesta tardía del gobierno, no se demoró demasiado. No, sí, de hecho, en esta oportunidad el anuncio vino, vamos, 2 cositas rapiditas de la economía del café. La primera de ellas, nuestra producción comienza efectivamente en los estados portugueses, que se dan los primeros momentos de cosecha el 15 de septiembre, en octubre se alcanza un pico importante, noviembre el máximo pico, noviembre, diciembre el máximo pico. Y así se va trasladando hasta la última producción que tenemos en la zona oriente, donde llegamos inclusive enero, febrero y meses subsiguientes en la cosecha del producto. ¿Por qué eso es así? ¿Se distribuye estacionalmente? Por las condiciones del clima, condiciones estacionales efectivamente y las características de nuestros cafetales, o sea, un comportamiento climático que va variando en función de la región geográfica. La cosecha se hace una vez al año. Le cuento una cosa, Benito. Uno se toma su café por la mañana, sí, y es absolutamente ignorante de todo el proceso que hay detrás de que el grano de café termine en una máquina siendo molido y sirviendo para lo que se está tomando. Estoy seguro que si nosotros supiéramos todo lo que hay detrás de cantidades de alimentos, veríamos desde el esfuerzo del productor. El café tiene una característica, es el pequeño caficultor. Estamos hablando de cerca de 59.000 caficultores a nivel nacional, que cuando nos llegó la revolución nosotros estábamos en 66.000 toneladas año. Hoy estamos en 73.000 toneladas año, son cifras oficiales, son cifras que se discuten y se debaten con los propios productores. Y además que la producción del café es de generaciones. Estamos hablando de la gente que habita en la montaña, en la zona alta, por las características del rubro. Decíamos entonces ¿ha aumentado la producción? Sí, como no, nosotros hemos aumentado la producción del café. ¿Y a qué se debe entonces que traemos café del exterior, que a veces no se consigue el café? 2 periodos, 2 años concretos donde tuvimos el momento crítico, 2009, 2010, evidentemente con el tema climático que nos afectó. La cosecha del café, cuando tú lo siembras, tú duras 3 años esperando a que empiece a florecer el rubro. A partir de allí, tú tienes un gran periodo que puede llegar hasta 20 años de poder extraes una vez al año, cosechas una vez al año el rubro. Evidentemente, cuando te enfrentas a condiciones climáticas adversas, por ejemplo, las lluvias o una sequía, el productor prefiere reservar, disminuye con miras a poder reponer lo que significa en términos de rendimiento la misma planta para el año que viene. Lo que quería decirte es que el productor saca de allí la producción, la coloca y sus ingresos es lo que distribuye a lo largo de todo el año. Allí es donde nosotros hemos hecho insistencia en que si ese productor lo dejamos depender solamente de ese ingreso a lo largo del año, va a tener debilidad. Y ahí la necesidad de implementar todo un conjunto de políticas que van desde buena alimentación, desde la red mercal, red de abastecimiento, en fin, políticas que apuntalen al hogar agrícola, al hogar productor y fortalecer su posición y permitir que ese cafecito siga llegando acá hacia las grandes ciudades. Hay a quienes les he escuchado que saben muchísimo más de este tema que yo, por supuesto, que ya el modelo de la hacienda cafetalera no es viable, que no puede haber, digamos, la producción exclusiva de café y que este tendría que pasar a ser entre los productores un producto relativo, llamémoslo así, secundario respecto de otros rubros agrícolas que debían desarrollarse en la misma unidad de producción. ¿Eso es así o no? No, no es secundario. Lo que se está hablando es la necesidad que haya cultivos alternos, cultivos que, si tú tienes un rubro que se da
una vez al año, cosechas una vez al año, la posibilidad de entre ese rubro introducir cultivos alternativos. Que de hecho se hace, sin ¿no? sacrificar la producción del café. De hecho, se hace entre mate y mate de café. Sí, hay gente que te siembra aguacate, algunos que te siembran, bueno, desde algunos diversos frutales, y hay en este momento ensayos que permiten inclusive cultivos de ciclo corto. ¿Para qué? Para que ese hogar agrícola no tenga que depender de un solo cultivo, sino que tenga cultivos alternativos. ¿Cuáles son los cultivos de ciclo ayer, corto? Por ejemplo, veíamos, en cuanto al cultivo de ciclo corto, ayer veíamos, nos comentaban los productores, una experiencia vinculada al aguacate. Además que permite la armonización entre las plantas y no hay ningún tipo de afectación que pueda trabajarse allí. Frutales también, solo que los frutales tú también tienes un comportamiento anual, o sea que tienes dificultades. No puede ser cereales, puesto que los cereales son cultivos de largos espacios, o sea, cultivos mecanizados. Estamos hablando de cultivos que se llevan a cabo sobre todo en la zona de la montaña. Habría que ensayar allí mecanismos vinculados a raíces y tubérculos, que también podrían permitir unos ingresos adicionales al productor. En todo caso, también es parte de la transformación del agricultor y del modelo tradicional que ha tenido. Otro elemento que los propios productores nos señalan es que la PACA, que fue aquel invento de la Cuarta República, que eran los productores asociados de café para la comercialización, sean sustituidos por lo que son los centrales de beneficio de café, que es una central de beneficio, una instalación colectiva en la cual los productores pueden arrimar el café verde, el café recibe algunas mejorías y de esa manera el café que finalmente puede ser llevado hasta la agroindustria adquiere mayor valor. Eso le permitiría mejores ingresos al productor del café y además le ayudaría a mejorar, a condicionar mejor el producto final. Nosotros, con lo que fue la nacionalización de Fama América, de todo lo que ha sido la creación de la Corporación Venezolana del Café, hemos estado viendo el impacto que ocasiona, por ejemplo, tener puntos de compra directamente en el campo. El productor del café llega con los sacos en el lomo, en los sacos en bestia, normalmente en mula, de forma tal que lograr que cada día más tengamos penetración en el campo y compra de ese café directo, tú vas erradicando el negocio del intermediario. De todas maneras que se trata de ir trabajando en el enlace de un conjunto de políticas. Yo decía en el día de ayer que el presidente ha pedido que revisemos con mucha seriedad lo que han sido nuestros propios errores y algunas propuestas de política. Política, por ejemplo, el tema de la infraestructura vial. Normalmente el productor del café se encuentra en las altas montañas, en la zona de más difícil. El sistema de vías de la Cuarta República fracasó, el sistema de vialidad agrícola de la Cuarta República. Nosotros hoy tenemos... ¿Y el de la Quinta? El de la Quinta nosotros tenemos una demanda de 60.000 kilómetros. Y a lo largo de lo que han sido estos años de esfuerzo, pues solamente contabilizado lo que ha sido el esfuerzo a través del Ministerio de Agricultura y Tierra, nosotros hemos llegado a 12.000 kilómetros. Todavía tenemos un déficit importante de infraestructura vial. Ayer les comentábamos a ellos que gran parte de esa infraestructura vial teníamos que recuperar el sentido de lo que era, lo llamamos la Operación Cayapa. O sea, incorporarnos todos a ese restablecimiento, porque lo que significaría en términos de contratación privada sería un monto astronómico. Ministro, entonces la decisión de ajustar el precio del café no tiene que ver con la manifestación, con la movilización de productores que hubo recientemente hacia Caracas. No, para nada. Es así. Yo creo que ahí hay que estar completamente claro con todos los productores, desde los pequeños sectores más recalcitrantes, vamos a llamarlo así, hasta con la gran mayoría de los campesinos hay diálogo. Normalmente hacemos encuentros, debates, discusiones, y esta decisión, que fue una decisión estratégica, estamos hablando de un impacto en el precio del consumo final, el kilo del café, el 57%, no es proveniente de un mecanismo como este. Fue parte de una elaboración bien estratégica que se hizo. ¿Sabe? Le pregunto eso porque es un precedente, ¿no? Si fuese así, entonces, estimulado esto con el análisis que acabamos de leer de este personaje de Globovisión, entonces eso es una invitación a todos aquellos sectores que tengan algún reclamo por ajuste de algún precio, por ejemplo, en el caso de los productores agrícolas, que se vengan a Caracas a hacer manifestaciones, porque esa sería la vía para que su reclamo sea tomado en cuenta. Sí, te voy a poner un caso, por ejemplo, que también es bien polémico por las implicaciones al consumidor, el precio de los productores de la caña de azúcar, que es una de las cosas que hemos estado debatiendo últimamente.
El precio de los productores normalmente está asociado también a un incremento del precio final del azúcar. Sabemos que cualquier incremento en el precio final del azúcar tiene un impacto dentro de la inflación. En ese sector, te lo coloco como ejemplo, donde la situación también ha sido de un largo debate, nosotros asistimos hasta el campo. La última vez fue una reunión en Portuguesa con los productores privados a través de FESOCA, y ahí se decidió un mecanismo de mesa de trabajo que, por cierto, lo venimos a retomar en el día de hoy, a trabajarlo. Lo he hecho para comunicarnos, yo vengo llegando de Guárico, al estado Lara, pero bueno, vamos a esa convocatoria para seguir discutiendo cuál puede ser un mecanismo de ajuste. De nuevo, lograr un equilibrio, y es el reto de un gobierno, y si un gobierno que asume la construcción del socialismo debe hacerlo. Cómo tiene un ingreso justo del productor, pero tampoco signifique un sacrificio o un impacto importante en el pueblo que ahora puede consumir. Fíjese que precisamente al final de la cadena, que no es el café que la gente hace en la casa exclusivamente, obviamente, claro, el que compra el café y lo prepara él mismo, tiene acceso al precio final que se ha acordado, pero aquel que se toma el café en la calle, que puede ser el mismo personaje, ¿no?, que se toma el café en su casa y después sale y va a una cafetería, antes del trabajo, o durante su jornada, o a mediodía, pide un cafecito. Bueno, esas cafeterías, según lo que comentan los productores, son las que tienen la mayor ganancia, tradicionalmente, que de un kilo de café, porque perdón, el kilo de café que arrima el productor, ¿verdad?, a la torrefactora, se termina convirtiendo en no sé si es medio kilo, cuánto se termina reduciendo, ¿no? De modo que su precio es relativo con respecto al producto final. Pero este comerciante que está al final de la cadena, no se vayan a poner bravos los señores comerciantes, tienen una estructura de costo, oye, sumamente ventajosa según el razonamiento de los productores, porque de ese kilo de café sacan decenas de cafecitos pequeños, cada uno de los cuales ahora seguramente tendrán el argumento de hacer un ajuste, y entonces resultan los beneficiados fundamentales de cualquier ajuste que sea concebido para beneficiar al productor, no al que termina lucrándose con la venta masiva de cafecitos chiquitos o grandes, ¿no? No solamente allí, y no es un asunto de teoría, pero miren, parte de tener una economía que ha funcionado con una dinámica capitalista rentística, es decir, la renta del petróleo y sobre esa base lo que fue el mal desarrollo de nuestro capitalismo, tiene que tú en cualquiera de los sectores, tú identificas espacios donde hay como que un aprovechamiento de una ventaja, una oportunidad. Esa oportunidad se llama la especulación. Ese espacio de aprovechamiento es estructura de costos que no reflejan para nada o que no están reflejadas en el precio de final. Lo vemos ayer, por ejemplo, discutíamos con los productores del café temas que nuestra política que tenemos que resolver. El gobierno bolivariano hace un gran esfuerzo y coloca las orientaciones del presidente, el saco de uria a 66 bolívares el saco. Bueno, cuando tú en las zonas más altas, en Chabasquén, Viscucuy, en Morán, Guárico, donde estábamos el día ayer, o en Sucre, donde recientemente vamos a estar, aprovecho para comunicarnos a los compañeros, bueno, resulta que ese saco nunca llega a ese precio. Entonces tú te interrogas y dices, ¿cómo es posible que al que le costó trabajar y producirlo lo tenga un precio, y al que solamente se encarga del dominio del esquema de la comercialización triplica el precio? Es la misma lógica del cafecito. Para nada tenemos algo en contra, no vayan a salir allí ahora los que vendedores de termo que la tenemos contra ellos, no. Estamos hablando de aquellos espacios en los cuales sencillamente por un pequeño valor agregado de ese kilogramo de café sacan varias veces el precio y siguen reproduciendo, es decir, extrayendo mayor. Yo creo que parte de los grandes beneficios que vamos a tener con la ley de costo y precio justo es precisamente poder establecer bandas adecuadas en las cuales cuánto le costó a usted, su margen razonable, y bueno, muy bien, vamos al precio que represente ella. Sabes que yo cuando hago el comentario no me estoy refiriendo a la persona que vende café con un termito, porque eso incluso se ha convertido en una solución. Lo que pasa es que seguramente el personaje seguro que ya nos va a acusar a ti y a mí que la vamos a agarrar contra los vendedores del termito. No es el señor del termito, que incluso han conseguido por ese, digamos, por ese margen que da la venta de café al detal, han conseguido una solución temporal o informal a una situación de desempleo, por ejemplo, o de complemento, ¿no?, del salario. Uno los ve en los pueblos, en las carreteras, personas que venden su cafecito y esos, digamos, que no están
digamos, cometiendo un crimen. Yo me refiero a aquellos lugares, yo no sé si usted ha estado donde un café te cuesta, ¿cuánto cuesta un café en la calle? 10 bolívares. Te puede estar costando un café servido. Y uno se pregunta, ¿cuántos cafés a ese precio se hacen de un kilo de café? ¿Cómo es la estructura de costo? Realmente lo que se paga en el sueldo del señor que lo hace, o la leche que se usa para los que son con leche, compensan ese precio. ¿Ustedes qué tienen previsto con respecto al precio final de las cafeterías, sí, de los lugares de expendio? Fue un tema que los productores del café nos insistieron muchísimo. Ellos decían, vamos a analizar muy bien, no el vendedor de café, y hay que reiterarlo porque empiezan las campañas, no estamos hablando del termo, no estamos hablando de ese que uno va por la recta de coger a medianoche y hay una señora ahí esperando, si uno se puede tomar ese café, puede seguir rodando. Que hasta arriesga su vida estando allí. Claro, no, estamos hablando efectivamente de un gran espacio en donde se dan estos procesos especulativos. La clave es la ley de costo y precio justo. Vamos a aplicar la norma por todo. Lo acabamos de aplicar ahorita. Fíjate, revisamos la estructura de costo de los productores de café. Bueno, vamos a empezar a revisar la estructura de costo de todos los sectores. Y aprovecho, el vicepresidente económico productivo, Ricardo Menéndez, el martes anunció cómo a partir del 22 de noviembre comienza la fecha de revisión, donde todas las empresas van a tener que ir colocando y presentando, y además haciendo algo que lo necesita nuestra economía, que es qué produce usted, cómo lo produce, cuánto le cuesta producirlo, y bueno, vamos a evaluar si el precio final está acorde a la estructura de costo que usted realmente enfrenta como tal. Mire, ministro, ¿qué es lo que pasa con la leche? El caso de la leche. La leche en polvo, ¿no? Sí, la leche en polvo. Recuerda que nosotros tenemos uno de los consumos más complicados a nivel mundial. ¿Por qué? Yo sé que a veces es camisa de 11 varas, a veces es mejor no meterse, pero el tema del consumo, la característica de nuestro consumo es un debate que hay que abrir. Nosotros no consumimos la mayor parte de la producción de leche como se hace en todos los países, que es la leche líquida. Esa leche que a través del proceso de pasteurización finalmente llega. Nosotros tenemos un tipo de consumo que es la leche en polvo, que requiere un proceso agroindustrial distinto. ¿Por qué nosotros tenemos ese hábito de consumo? Es un consumo allí. Recientemente yo estaba revisando un trabajo de la década de los 50 y los 60 y como gran parte de los patrones de consumo actual del venezolano tienen que ver precisamente con campañas, mecanismos, o por qué no decirlo, manipulaciones que en su momento se llevaron a cabo con la finalidad de incentivar un determinado consumo en detrimento de otro. El consumo de leche en polvo tiene una ventaja que es que no requiere refrigeración, ¿no? Tiene una larga duración. Indudablemente tiene una gran ventaja, como compartíamos con una compañera ministra, y decía, es mucho más accesible para cualquier compañera, ama de casa que esté en su casa. Le decía, sí, el tema es que hay que estar claro que al ser leche en polvo requiere un proceso industrial distinto, una característica distinta. Los teteros se hacen con leche en polvo, sí, por ejemplo, para los niños es crucial. Exactamente, pero nos impide que gran parte del aprovechamiento de nuestra producción primaria de leche pueda venir por esa vía. De allí la necesidad de importar. Nosotros lo que hemos hecho es que se han tomado las medidas a través del Ministerio de Alimentación, la leche ha comenzado a aparecer, ha desarrollado un crecimiento en lo que es en los anaqueles, en el reporte, en nuestras redes de distribución, es decir, ahí sí hay una política bien sostenida para lograr el pleno abastecimiento. Hay que también decirle a los compañeros, cuando tú empiezas a valorar algún tiempo, y ojalá alguien pudiese asumir, bueno, es responsabilidad nuestra, pero una investigación exhaustiva, tú te das cuenta los patrones de escasez de producto que siguen una clara dinámica política y de creación de opinión pública. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, nos decían los productores que hace 3 semanas la gente salió corriendo, no se conseguía café, tituló alguno de los periódicos. Y los mismos productores decían, ¿cómo no se consigue café si estamos en plena cosecha, estamos sacando, hay pleno abastecimiento, hay gran cantidad de producción? Y ni siquiera fue un focus group, fue sentarnos con un grupo de compañeras amas de casa, y le dice, señora, ¿cuánto consume usted mensualmente de café? No, yo consumo 1 kilo, 1,5 kilos, dependiendo del volumen, la cantidad de personas en la familia. ¿Y cuánto se está llevando? Me estoy llevando 3 kilos, 4 kilos. ¿Y por qué se está llevando esa cantidad? Porque empezaron a decir que el café se va a escasear. Están diciendo que no va a haber café y yo prefiero empezar a acumular. Bueno, ¿de dónde viene este interés? Entonces diría que ese desabastecimiento fue inducido. Totalmente. Por el titular de prensa. En el caso del café fue totalmente inducido. Totalmente inducido. Y cuando decimos inducido, ¿qué impacto tiene? La gente sale a hacer compras nerviosas. Lo que normalmente es un stock calculado para una semana, termina siendo un stock que dura 2 y 3 días,
el mismo consumidor no se lleva el abastecimiento de una semana o de un mes, sino se lleva el abastecimiento de mes y medio, de 2 meses, porque tiene una situación de que alarma, vamos a ver qué hacemos. Entre otras cosas, aquí también está en juego el hecho de que aquí se ha recuperado el poder adquisitivo y el ingreso del venezolano, de tal manera que el venezolano puede ir a comprar alimentos y se origina todo este mecanismo que estaba. Pero fíjese, ministro, también hay una óptica, ¿verdad?, que atribuye todo eso es a la regulación del precio, que dice, bueno, como ese precio está regulado, está artificialmente puesto bajito, entonces la gente también puede comprar cantidades superiores a las que realmente requieren, ¿no? Sí, aquí hay un debate bien rapidito, se lo vamos a poner a la gente. Si usted dice que la regulación del precio afecta la producción, afecta el rendimiento, el producto no se debería conseguir en ningún sitio. En ningún sitio, porque no hay cómo producirlo. Mira, yo no puedo producir café porque no me da, no hay. No puedo producir azúcar, no puedo producir el rubro que sea. No debe haber. Y entonces es donde tú empiezas, y a través de las campañas que se llevan a cabo, sobre todo el compañero Indepavi, tú empiezas a encontrar por qué hay almacenamiento en tal lado, por qué hay en tal lado stock, por qué en tal lado se consigue, pero a un precio diferente. O sea, ¿cuál es la lógica que hay detrás? Ahí es donde decimos, no es un problema del control de precios, es enfrentar los mecanismos de especulación. Lo veíamos ahorita en Valle de Quibor. Estábamos en Quibor, y de nuevo con el compañero Ricardo Menéndez, compañero Osorio, se estaba lanzando el gran programa de ruta segura de Venezuela Productiva, en lo que significa el transporte que va directamente del productor hasta los centros de acopio. ¿Y qué nos encontraban? Se me acercaba un productor y me dice, mire, ¿cómo que hay problemas con la papa? Mire la cantidad de papa que yo tengo. Es más, ustedes están trabajando ahorita para tomate, cebolla, pimentón, zanahoria y papa. Necesito que vaya primero con la papa porque tengo mucha producción. Entonces, cuando empezamos a interrogar por qué está pasando, indudablemente los sectores que han tenido dominio en la cadena de comercialización están reaccionando frente a la implementación de la política. Mire, ministro, con la leche, ¿qué va a pasar por fin? La leche sigue abasteciéndose con mucha fuerza. Ayer ¿Pero hay decía, alguna medida especial? ¿Qué le dice usted a las madres que están preocupadas? Pues, por supuesto, las que lo tienen no, pero las que se tropiezan con una situación de desabastecimiento de ese rubro piensan primerito en su chamo, ¿cómo hago el tetero? Sí, ahorita estamos trabajando fuertemente, lo informaba el compañero general Osorio, es el tema de las formulaciones especiales para los niños. Formulaciones especiales que normalmente no se obtienen de manera en cualquier tipo de expendio, y estamos terminando de ubicarla para tenerla. Se ha comenzado ese abastecimiento, ha comenzado a llegar muchísima cantidad de leche. La orden que dio el presidente es asegurarnos que nosotros tengamos pleno abastecimiento, y lo vamos a conseguir. Mira, es difícil porque es una voz, en este caso la mía, y mucha gente dirá, bueno, ¿por qué creerle a alguien que es un funcionario? Pero parte interesada. Parte interesada, pero sencillamente decirle, hay que confiar, hay que confiar. Hemos vivido estos procesos en episodios anteriores y hemos visto cómo inmediatamente hay una respuesta positiva. No caigamos de nuevo en lo que son estos episodios, que son inducidos y además van a tener mucha presencia a lo largo de lo que significa el año 2002. En estas situaciones se pone en tensión el tema del individualismo y la conciencia social, ¿no? Conciencia de colectivo. Si usted tiene la posibilidad de comprar, qué sé yo, una paca, no sé cómo se vende la leche en polvo, en paquete. ¿En paquetes de cuánto? Una lata, sí, conozco, ¿no? Pero puedes comprar un paquete de 12 latas. De 12 latas. Entonces, bueno, yo compro este paquete de 12 latas. Si el producto, digamos, está siendo muy demandado, entonces resulta que hay el que viene detrás, alguno de los que están en la cola detrás, se va a quedar sin su lata de leche. Hay que entonces tener un equilibrio entre el egoísmo de querer comprar mucho para tener provisión, y la conciencia de que hay otro que lo puede requerir, ¿no? Mañana puedo ser yo, ¿no? Así es. Ahora, ministro, tanto en el área del café como en el área de la leche, el gobierno ha hecho nacionalizaciones. Lácteos Los Andes y Fama de América, ¿verdad? ¿Cuál es el balance de esas experiencias? Totalmente positivo, totalmente positivo. En el caso nuestro, por ejemplo, del café, la responsabilidad directa nos permitió lograr un mecanismo que en el segundo año consecutivo consiste en irla a comprar directamente a través de 100 puntos de compra que están directamente en los campos, que están en la zona. Ayer, por ejemplo, el anuncio lo hicimos desde un galpón de una cooperativa que lo facilitó para que sea un punto de compra allá mismo arriba en Guárico, en el estado Lara. En materia de procesamiento nos permitió identificar claramente que nunca estas grandes empresas tuvieron problemas de abastecimiento del café,
que hubo inclusive episodios totalmente inducidos donde almacenaron café, lo almacenaron de una forma fraudulenta con miras a jugar al desabastecimiento o a presionar para el incremento del precio. Nos ha permitido evidenciar, hacer un balance más cierto acerca del verdadero costo del precio del café, y podría decir que es totalmente positivo. El caso del Lácteo de los Andes, que está en un momento se encuentra en el Ministerio de Alimentación, pues nosotros estuvimos allí acompañando desde el principio. También Lácteo de los Andes ha logrado, no tengo la cifra ahorita, pero completamente seguro, porque ahí además es un esfuerzo bien bonito de los trabajadores, bien de conciencia social, ha incrementado todos los índices de producción en lo que significa cada una de sus plantas. De manera que allí el balance de este proceso de nacionalizaciones, así como el caso de Agroisleña, así como otras empresas nuestras, es totalmente positivo. Lo que se dice desde el campo de la oposición es exactamente lo contrario, que todas esas nacionalizaciones han conducido a que baje la producción, se deteriore el suministro de productos asociados a esas industrias, ¿no? Mira que supuesto negado, porque no se va a alcanzar, no lo van a lograr, pero a veces a uno le gustaría como que mirar por una pequeña rendija el momento en que la verdadera agenda de la derecha empieza a plantear que hay que privatizar todas estas empresas porque, bueno, es la orden del gran capital internacional. El capitalismo no internacional en crisis, vamos a una nueva oleada de privatizaciones. Para saber cómo inclusive algunos productores, algunos voceros de gremio van a reaccionar. Veíamos, por ejemplo, el caso de las hortalizas. ¿Sabes que hace 3 meses hubo bastante diatriba en los medios? Ya después hoy, esos mismos voceros que piden banda de precios de acuerdo a la idea de precios con costos justos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir resolver que haya un mejor ingreso al productor. Entonces provoca decir, oye, pero mira, hace 3 meses tú dijiste esto. No, bueno, pero es que nos dimos cuenta que ahora sí es beneficioso. Lo mismo pasa con estas políticas de nacionalizaciones. Han logrado un impacto positivo a nivel nacional. Por supuesto, nuestro gran reto, ¿cuál es? 2, vincular eficiencia socialista y lograr una mejor distribución del producto que allí se encuentra. Ministro, tenemos llamadas por la vía telefónica y también por vía del Twitter. Será Dair Ral quien las lea desde esta última fuente de comunicación. Adelante, Dair. Sí, Ernesto, a través de @BTV Canal 8, nuestro usuario en Twitter, ustedes han escrito algunas inquietudes que vamos a formulárselas al ministro Juan Carlos Loyo. Vamos a pedir al ministro respuestas cortas porque son preguntas muy puntuales y casos muy puntuales que nuestros televidentes nos han manifestado a través de la red social. Nos dicen, buenos días al ministro Loyo, ¿qué ha pasado con el aumento del precio del maíz solicitado por los productores para este ciclo? Ministro. No hay pautado ningún incremento de precios al maíz, lo hemos discutido con las federaciones privadas, con asociaciones privadas, la disminución que tuvieron en caso concreto en Portuguesa y en Guárico con lo que significa la superficie agrícola o afectaciones de la lluvia, hemos establecido que no vamos a tener incremento en el precio del maíz, puesto que el maíz se ajustó iniciando el proceso, el ciclo de cereales. La siguiente consulta dice, ¿dónde está esa producción de café y de leche? Porque en Margarita tienen más de 2 meses que no llega. Ministro. Bueno, yo estaba rodeado de sacos de café allí en Guárico. Precisamente lo que señala la persona, seguramente lo hizo con el mejor ánimo. Es el tema de las vías de comercialización. Habría que sentarse de inmediato a asumir cuáles son las vías de comercialización con que está llegando el café a Nueva Esparta, en el caso Margarita, y evaluar por qué el abastecimiento que lo hay no se encuentra llegando directamente hasta la isla. Una consulta más la realiza el señor José García de Calabozo, dice, pequeño productor, ¿cuándo los pequeños productores nos van a favorecer con el mejoramiento de rebaño que solicitamos por la misión? Dice el señor José. Sí, es bien importante, ¿sabes? Varias veces nos han escuchado hablar que en el marco de la gran misión Agrovenezuela, el programa de ganadería comienza ahorita precisamente la última semana de noviembre. Va a comenzar con un financiamiento a los productores, dirigido primero a la infraestructura física del fondo, de potrero, cerca, área para pasto, siembra de pasto, y de ahí en adelante un programa continuo de acompañamiento en donde el productor va a recibir un rebaño de alto valor genético, es decir, un rebaño de calidad, va a recibir además todas las herramientas para producir y incrementar la productividad, va a recibir el acompañamiento y a partir de allí se desarrolla el proceso. Vamos a comenzar con 15.000 productores de ganadería a nivel nacional en los rubros, en los productores tanto de carne como de leche. Este mensaje porque es un saludo, dice saludos al ministro Loyo desde el municipio Zamora, en el estado Falcón, Cumarebo TV, siempre conectado con toda Venezuela, y nosotros retornamos esos saludos. Y una consulta más antes de retornar
con Ernesto y continuar con la entrevista. Nos dicen, más que una consulta es una denuncia, dice que en Macro venden leche cada 2 días en presencia de Indepavis y la Guardia Nacional y el kilo entre 60 y 70 bolívares. ¿Qué pasa allí? Es una denuncia que nos formula @maracayero72 a través del Twitter. Con esta inquietud retornamos con Ernesto, el ministro Juan Carlos Loyo. ¿Qué dice, ministro? De la última denuncia, Sí. sería muy bueno que el compañero que tuiteó afine exactamente en qué instalación, para hoy mismo tomar Macro y dice Maracayero, debe ser de Maracay, ¿verdad? Sí, sería. Mire, ministro, tenemos llamadas de su amigo Oleg Oropesa, desde Mérida. Dice lo siguiente: tenemos problemas duros con Agropatria aquí en Mérida y quiere una audiencia para planteársela, para plantearle problemas. Yo le añado allí, uno que está en la calle, que recibe, además gente que lo busca a uno porque supone que es una vía para contactarlo a usted, entonces yo le digo, nosotros lo vemos en televisión, exactamente el día que está en la televisión, no gestionamos créditos, no tenemos nada que ver con ese tipo de cosas, porque la gente tiene esa imagen, ¿no? Esa idea. Pero se consiguen quejas respecto de los créditos de la Misión Agro Venezuela. Viene gente desde los Andes, los Llanos, no quisiera particularizar, pero dice, mira, vale, que es que yo pedí el crédito, no me ha salido a mí, en cambio le salió al otro, que a mí me exigieron unos papeles, al otro no le exigieron. Ese tipo de situaciones, ¿qué puede ser también usted? otra que la gente señala mucho, al que le salió no es un verdadero productor. Exactamente. Miren, son 680.000 personas que fueron registradas compatriotas en la Gran Misión Agro Venezuela. Financiamiento, en lo que eso no significa el componente de financiamiento, 170.000 han recibido. 170.000 supone, se duplicó el número de beneficiarios que históricamente ha tenido Venezuela en materia de financiamiento. Nosotros hemos insistido y tenemos que ser allí bien responsables. La Gran Misión Agro Venezuela no es un momento nada más de financiamiento, es atacar los factores que estructuralmente han incidido en la producción, en la productividad. Asumimos plenamente la responsabilidad si no hemos hecho mucho hincapié o si no hemos logrado impactar esos factores. Pero si vemos el tema del financiamiento, corremos el siguiente riesgo. El debate que estamos dando con los productores avícolas. Nosotros tenemos 32.000 registros en la producción avícola familiar. En nuestro país, gran parte de la producción avícola en general depende un 70% de tener el alimento balanceado, es decir, de tener provisión segura de alimentos que permita desde sostener una granja de pollo hasta un área de gallinas ponedoras. Le decimos a los compañeros, si nosotros no controlamos y aseguramos que hay ese abastecimiento, vamos a tener una transferencia de recursos desde el pueblo, desde el gobierno bolivariano al productor y ahí directamente al mismo sector privado que concentra esta producción. De forma tal que lo que se trata es la cuadratura. No es la cuadratura perfecta, pero sí la que permita, usted tiene los pollos, usted tiene la granja, bueno, aquí tiene el abastecimiento de alimentos balanceados, porque si no, el que ha criado pollo en este país sabe que termina dependiendo de una cadena que es la que domina gran parte de esa producción. Ese ejemplo es extrapolable a otras áreas. Ahorita con ganadería, nosotros sabemos que va a haber mucha gente que de repente, no, yo tengo un fundito, a ver si me dan unos animalitos para ponerlos a trabajar allá y que el Señor me los cuide. No, compañero, eso no puede ser nuestro modelo. El modelo tiene que ser los pequeños productores que toda la vida han vivido allí, los medianos productores, bueno, vamos a organizarnos, se les da todo el apoyo, pero no puede ser la concepción de mi fundito. Yo sé que es una idea complicada de trabajar, ya que hay una gran expectativa, lo que significa, pero insisto, la Gran Misión Agro Venezuela es impactar los componentes estructurales que han influido en la producción, en la productividad de nuestro campo. Tenemos llamadas para Juan Carlos Loyo. Jorge Casanova desde Betania. Ministro, revisa el núcleo endógeno Francisco de Miranda, antiguo Tocome, el cual se asignó para el socialismo y allí hay capitalismo. Guillermo García del Zulia, en el Zulia la papeleta de la leche se consiguen 70 o 75 bolívares. La papeleta es el sobrecito. El sobrecito. Reinaldo Quijada llama y dice lo siguiente: la leche líquida es mucho más beneficiosa que la leche en polvo. Países industrializados no consumen leche en polvo, especialmente en niños. Hermes Escalona desde Huihue, ministro, tierras urbanas en el corazón de Huihue están utilizadas para la ganadería y la agricultura. ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es su relación con el movimiento político bayonés?
No ¿Conoce, no? conozco. Bueno, hay unos Tierras compañeros, Ajá. pero sí, primero, sí, un ministro de Agricultura debe defender la superficie agrícola donde sea, ¿no? En ese sentido, bueno, con mucho respeto, a menos que son latifundistas, investigaremos al respecto, pero ojalá que sigamos teniendo más bien superficie agrícola y creciendo en todo el país. Lo que se da también es un fenómeno contrario, ¿no? Tierras agrícolas que son urbanizadas. Hay un caso polémico que es el de Corralito, acá en el Sí, municipio allá de Latillo, en ¿no? el Latillo, ¿no? Donde además no solamente tierras agrícolas, montañas completas, de ambientales, montañas han sido utilizadas en la venta de parcelas y bueno, hoy estamos trabajando con ciertos 65 compatriotas que recibieron un documento allí simple de compra y venta. ¿Por qué? Porque ahí iba a haber un gran urbanismo de estos privados, y bueno, es complicado porque además afectaciones ambientales, etcétera. Lo mismo pasa, repito para aprovechar el comentario, con el tema de las tierras periurbanas. Tierras periurbanas son suelos que, a pesar de tener toda la vocación agrícola, se encuentran muchas veces rodeadas de núcleos urbanos. El presidente ha orientado claramente el programa de agricultura urbana y periurbana, es decir, lograr transformar esos espacios no en detrimento de la ciudad, sino a favor de la construcción de la ciudad como espacio de producción de alimentos. Mire, en el caso de Corralito hay intereses contrapuestos porque hay campesinos, gente que quiere desarrollar actividad agrícola allí, pero también hay ciudadanos venezolanos que compraron unos lotes de terrenos, que han comenzado a hacer sus viviendas, algunos las habitan ya y han tenido conflictos, ¿no?, entre un sector y otro. Se quejan de la milicia, que hay coerción para poder acceder a los terrenos y a las casas que compraron. No, y además por primera vez voy a decir esto en medio, ya lo hemos estado conversando y lo voy a decir de manera bien responsable. A los 165 pueden ser inclusive un poco más de compatriotas que recibieron un documento simple de compra y venta, que por cierto las empresas lo han estado llamando para que ven, paga rápido para que tengas tu título allí de propiedad. No es un título de propiedad, es un documento de venta puro y simple. Por supuesto tenemos que resolver nosotros y el espacio del Instituto de Tierra será para discutir estos temas, pero aquí hay que señalar claramente, ahí hay 3 empresas que vendieron, hicieron un desastre y son las verdaderas responsables de la estafa que les cometieron a 165 compatriotas y a los campesinos que ocupaban también esas tierras. O sea, hay que señalarlo de manera bien correcta. Yo aquí quiero ser bien respetuoso, pero bueno, los puntos sobre las IE, ahí alguien tiene que responder, y son estas 3 empresas cómo se dieron ventas puras y simples sobre terrenos que son de la nación, que son ambientales y que son montañas dentro del Latillo. Adrúbal Correa de Apurito, ministro, ¿cuándo nos darán respuesta del crédito de plátanos de la misión agrovenezuela de Achaguas? Le dejan, dice que es el gato gordo, ¿lo conoce? Sí, cómo no. Recientemente recuperado de la compañía inglesa. ¿Qué dice? Ellos lo están pidiendo, yo conozco muy bien, saludos a Adrúbal, nos conocemos campesinos de siempre, pero recuérdense que el rescate de tierras del Agroflora, hoy ya en manos del gobierno bolivariano, con plena soberanía, con los equipos técnicos, contando los animales, contando el ganado, incorporados los equipos técnicos de diferentes empresas que ha creado el gobierno bolivariano. Eso se va a mantener como una sola unidad, porque de allí vamos a sacar la genética que va a comenzar a apoyar de inmediato a los pequeños productores. Esa es la compañía británica, ¿no? La compañía inglesa, llamada compañía inglesa. Le voy a entregar estas llamadas de las usuarias y usuarios porque ya se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho, ministro, ¿no?